En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Yo le llamo así, oración de descanso. ¿Qué hacemos? Nos sentamos cómodamente, nos relajamos, tratamos de no pensar en nada. Y solamente vamos a pensar en Dios. Es todo nada más. Y así relajado, tranquilo, nos quedamos un ratito así. Luego, si a alguien le sale una oración, pues con confianza la expresa. Si no, no hay problema. Entonces vamos a hacer una oración así, yo le llamo oración de descanso. El Señor nos ve, nos está mirando y es todo. Señor, te damos gracias en esta tarde por el don de la vida, por permitirnos reunirnos aquí una tarde más de sábado en este pequeño grupo de estudio bíblico. Venimos, Señor, con toda la fe y confianza puesta en ti, para abandonarnos en ti, para escuchar y estudiar tu palabra, Señor, darnos ese mensaje global, pero también ese mensaje particular que tienes para cada uno de nosotros. Ilumina con tu sabiduría, con tu fuerza y entendimiento a la maestra Teresa, para que seas tú quien hable a través de ella, Señor, y nos comuniques tu palabra, nos comuniques tu amor, nos comuniques tu misericordia, tu gozo y tu paz, Señor. Te pedimos que salgamos de aquí renovados en esta tarde, a seguir viviendo tu palabra, Señor, y seguir viviendo la más perfecta de las alegrías, que es cumplir tu voluntad. Así sea. Amén. Bendito sea Dios, que nos concede estar reunidos un sábado más aquí. Gracias, Señor. Gracias. Este modo de orar, yo creo que ya lo sabían, pero si no lo sabían, bueno, ya se los pasé. Esto yo lo hago cuando voy al Santísimo. Hago varios tipos de oraciones y una de ellas es esta. Es simplemente quedarse así mucho rato. Él me ve y yo lo miro con la fe. Me quedo mucho rato. Y si me va la mente a otra parte, me vuelvo otra vez y ya. Y se relaja uno completamente. Trata de no pensar en nada, ¿no? Quitar problemas, cosas así. Bueno, ok. Señor Jesús, gracias por concedernos estar aquí una vez más. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, se pose sobre cada uno de nosotros y nos guíe y nos haga entender tu palabra. Recordamos que si no conocemos la Biblia, no te conocemos, Jesús. Necesitamos conocerte más y queremos conocerte más. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, como ya dijo Carlos, ahora nos va a compartir el tema la profesora Teresa. Tere. Y le damos las gracias por hacerlo. Qué bueno que gracias que por lo va a hacer. la oportunidad de aprender más. Esto me obligó a aprender más, a buscarle, a estudiarle, porque este tema está bien interesante. El tema de hoy es si María tuvo más hijos.
Así es, vamos a conocer más a Jesús ahora, precisamente si es que es cierto que la Virgen María tuvo más hijos aparte de Jesús. De Jesús. Eso es el tema que vamos a compartir, que va a compartir nuestra hermana Tere. Vamos a escucharla. ¿Ahí se ve? Sí. ¿O Más no? para allá. ¿Ahí? No quiere salir. Más para allá, es que sale de lado. ¿Ya está bien ahí? No está bien centrada. ¿Ya? Sí, No, todavía no. sí. Sí, ya. Y es que como ya Jaira estudió y no me va a ayudar. Ah, no, perdón. Ok, en primer lugar, pues empezamos haciendo referencia al hecho de que antiguamente en el idioma hebreo era muy común llamar hermanos no solamente a los hermanos carnales, sino a cualquier pariente, inclusive si pertenecían al mismo clan, a la misma tribu, hasta compartían la misma patria. Y yo aquí hago referencia también al hecho de que actualmente lo hacemos. Por ejemplo, nuestros hermanos separados es bien común que entre ellos se llamen hermanos. Mucha gente inclusive se refiere a ellos así como los hermanos, ¿verdad? Y también yo he escuchado gente que, por ejemplo, los que se van a vivir a Estados Unidos y luego cuando hablan con alguno de nosotros nos dicen hermanos, pues porque compartimos la misma patria. Y tan solo en el Antiguo Testamento más de 500 veces menciona esto, hermanos que precisamente no son hermanos carnales, pueden ser cualquier tipo de parentesco. En Génesis 14, 12, por ejemplo, ¿14, 20? 14, 12. Ah, perdón. Génesis 14, 12. ¿Quién quiere leer? Dice, se llevaron también con ellos a Lot, hijo del hermano de Abraham, con todo lo que tenía, pues vivía en Sodoma. Entonces aquí está diciendo que Lot es hijo del hermano de Abraham, es su sobrino, lo está diciendo bien claro. Pero más adelante, en Génesis, antes, en Génesis 13, 18, 13:8, perdón, tiene razón. Génesis 13:8 dice, así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Entonces, no, en realidad no eran hermanos, eran tío y sobrino, pero como eran parientes, Abraham lo llamó como hermano. Y así es como se acostumbraba antes. También en Hechos 22:13 ¿quién quiere leer? Hechos 22, 13. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Qué dice? Vino a verme y presentándose ante mí me dijo, Saúl, hermano, recobra la vista, y en aquel momento lo pude ver. Así es, aquí hace referencia a cuando Saulo, después Pablo, va entrando a Damasco y esa luz enceguecedora lo deja ciego, y entonces cuando ya por fin, con ayuda de otros de sus soldados, puede entrar a Damasco porque queda ciego, llega y lo visita Ananías, que era un conocedor de la ley muy querido entre los judíos, y al entrar los saluda así, cuando en realidad ni se conocían, y los saluda así y le dice, Saulo, hermano mío, pero no eran hermanos obviamente, puesto que ni siquiera se conocían.
Entonces, otra vez más, es usado el término hermano para alguien que no es su hermano carnal necesariamente. También después podemos buscar en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Okay. Aquí es cuando... 15, ¿el versículo cuál es? El versículo del 1 al 6. No. Que más específicamente es el 6, pero pues para tener contexto podemos empezar a leer, si quieren, desde el 3. ¿Quién quiere leer? Ahí. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Aquí todavía queda más demostrado, porque si estamos diciendo que más de 500 hermanos juntos, pues es imposible que una sola mujer haya tenido 500 hijos. Entonces aquí ya queda más que demostrado que no siempre al hablar de hermanos se refiere precisamente a hermanos carnales. ¿Ok? Pero nuestros hermanos separados, pues ellos siguen haciendo referencia al hecho de que la Biblia sí menciona que tuvo más hermanos. De hecho, ellos insisten en que fueron 6. Yo estuve ahí checando algunos videos en YouTube y eso, y me llamó mucho la atención que el padre Luis Toro dice, pero ninguna cita bíblica, o sea, en la Biblia tú no vas a encontrar ninguna cita bíblica que diga así, María tuvo más hijos, o que diga, estos son los hijos de María. No lo vas a encontrar. Entonces, ciertamente sí se menciona varias veces a hermanos de Jesús, pero ya estamos entendiendo por qué pueden ser llamados hermanos, no porque sean sus hermanos carnales. O sea, no son hijos de María, ¿verdad? O sea, en ningún lado tú vas a encontrar que la Biblia diga, María tuvo más hijos o estos son los hijos de María. ¿Ok? Entonces, nos podemos pasar para saber quiénes son los hermanos que supuestamente dicen nuestros hermanos separados. Pues lo podemos ver en ahorita leímos Primera de Corintios, ¿verdad? Sí. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. En Marcos 6:3. De Marcos. Antes de ver la de Marcos, vamos a mejor ver Mateo 1:11. De hecho, Mateo en el capítulo 1 empieza con los antepasados de Jesús, todas las generaciones antes de Jesús. Pero para no verlas todas, nos vamos directamente al 11, para quedar un poco en contexto. ¿Quién quiere leer el 11? Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Ok, aquí nos está dando un ejemplo como cuando alguno de los antepasados de Jesús tuvo hijos o descendencia o engendró hijos, pues lo menciona, ¿no? O sea, dice, Josías fue padre de Jeconías, o sea, Josías engendró a Jeconías y a los hermanos de Jeconías, ¿ok? Pero si nos pasamos hasta el versículo 16 ahí mismo,
¿Qué dice? Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Ok, aquí dice Jacob fue padre de José. Y luego ya se brinca hasta María. No dice que José engendró a nadie. No dice que José engendró a Jesús, ¿verdad? O sea, José no tuvo hijos. No dice. Sin embargo, continúa diciendo, esposo de María, de la que nació Jesús. Ahí sí, ¿verdad? Tampoco dice que es papá de Jesús. Tampoco dice que es papá de Jesús, exactamente. Sin embargo, sí dice que Jesús nació de María, pero solamente menciona a Jesús. No menciona hermanos de Jesús, como mencionó anteriormente en Mateo 1:11 a Josías. Y luego decía, padre de Jeconías y sus hermanos. Y aquí dice María, de la que nació Jesús. Sí, no, nada más. no dice ahí que José engendró. No dice ni que No lo José dice engendró, de la que ni nació. que Jesús y sus hermanos. Solamente Jesús. De aquí nos pasamos ahora sí a Marcos 6:3. Y dice así, no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Okay. Y no están sus Sí. hermanas aquí entre nosotros. Y se escandalizaban a causa de él. Así es. Ok, entonces empieza diciendo, no es este el carpintero, el hijo de María. Si María hubiera tenido más hijos, diría, uno de los hijos de María. Pero es bien claro ahí, el hijo de María, o sea, él, el único hijo de María. ¿Ok? Entonces, si dice que tiene más hermanos, no hermanos carnales, ya lo aclaramos, ¿verdad? Que a cualquier pariente o ser pariente cercano, que pertenezcan al mismo clan, tribu, puede ser llamado como hermano. Y menciona a Santiago, a José, Judas y Simón. Pero también nuestros hermanos separados dicen que podrían ser sus hermanos también Santiago, otro Santiago, y su hermano Juan, ambos hijos de Zebedeo, y esto lo vemos en Mateo 4:21. Mateo 4:21. Y el que tenga dudas, pregunte. Sí, si alguien tiene dudas, porque si es... Ahorita voy a tratar de explicarlo con dibujitos. Así lo entendí yo. ¿Lo leo? ¿Listo? ¿Qué dice el 21? Más adelante vio a otros dos hermanos. Santiago, hijo de Zebedeo, sanaba a todos. ¿Cómo? Con su hermano Juan, dice. Dice, más adelante vio a otros dos hermanos. Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó. ¿Verdad? Ok. Entonces, les voy a dar unas hojitas para dibujar a estos 6 apóstoles. Ahí váyanselos pasando.
Ok. Es que yo leí la parte de atrás, me fui con esta y leí acá. Y Ah. acá donde sigue. Ok. Pero antes vamos a checar Mateo 27:56, porque este nos va a servir mucho. Es después de la muerte de Jesús. Y dice, entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, entonces nosotros podemos identificar entonces a las madres de estos supuestos hijos de María, y así podemos darnos cuenta pues que no son hijos de María. Vamos a encontrar a sus verdaderas madres, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a dibujar a los 6 apóstoles estos. ¿Todos tienen pluma? No, yo no. ¿Alguien quiere pluma? A ver, porque yo traigo otra. Sí, Aquí va una. aquí va otra. Entonces, ¿qué vamos a dibujar? A los 6 apóstoles estos que nos menciona estos versículos. Ya ves que nos dice primero A nos 6 dijo, personas, pues. ¿Verdad? ¿Les queda otro 1, lápiz 3, por ahí? 4, Que me hizo 5. falta ya uno, ¿no? Ah, Pensé que traía más, sí, ¿no? Traía más. se quedó corto. Me quedé sin nada. Bueno, aquí lo voy a dibujar en el dibujo de la computadora. A ver, entonces van a ser 6, ¿verdad? Sí, son 6 porque primero en Marcos 6:3 nos dice que estaban Santiago, José, Judas y Simón. Esos son los primeros 4. Santiago, José, Judas y Simón, ¿verdad? Y luego después el que acabamos de leer en Mateo 4:21 dice que más adelante vio otros 2 hermanos que serían otro Santiago. Por eso ahí hace la aclaración que este Santiago es hijo de Zebedeo, ¿verdad? Otro Santiago con su hermano Juan. ¿Ok? Ok, Santiago y Juan. Ujú. Entonces ya son los 6 ahí, ¿no? Sí, ya están los 6 ahí. ¿Ok? Perdón, maestra, ¿cuál es la cita donde habla de los hijos de Zebedeo? Es Mateo 4:21. Ah, ok. Ahí Y está. también en Marcos 1:19. En ambas nos menciona igual. ¿Quieren que chequemos también Marcos? Para ver que los menciona. Mateo 4:21, ¿verdad? Ajá, y en Marcos 1:19. Inclusive en Marcos 1:19 hasta menciona que les pone un sobrenombre. Les Boanerges. llama, ajá, exacto, que ¿Cómo? significa hijos del trueno. Boanerges. Ju. Boanerges. Con B. Ajá, Boanerges. Boanerges. Ajá, con G, que significa hijos del trueno. ¿Hijos de qué? Del trueno. Bueno, No sería porque eran muy blanditos ni nada de eso, yo creo, ¿no? Ok, ¿los 2 primeros cuál son? Santiago, José. Santiago y José. José, ajá, Judas, Simón, y luego el otro Santiago, Santiago. 2 y luego Juan. y luego Juan. Santiago, José. José. Y luego Judas, ¿ok? ¿O no? ¿Qué te estoy anotando? José, Judas, Simón. A ver, es Santiago, José, y luego Judas, Judas,
Simón, Simón, Santiago, el y segundo, luego el otro Juan. Santiago y Juan. Simón. Ah, me equivoqué aquí. Mueve la correcta. Judas. Santiago, José, Judas, Simón. Otra vez. Luego Santiago, Otra vez segundo, Santiago y luego Juan. Me mueve aquí. y luego Juan. Y otro Santiago. Y Juan. Juan. Ok, Juan. Ok. Entonces, ahorita lo que acabamos de leer aquí en Mateo 27, 56, pues está bien claro que nos dice que estos dos últimos, Santiago y Juan, son hijos de Zebedeo, ¿verdad? Santiago y Juan, estos dos últimos son hijos de Zebedeo. Pues si son hijos de Zebedeo, no son de José, entonces menos son de María, ¿verdad? Ya de ahí, ya podemos descartarlos como hijos de María, pero también vamos a ver que aquí en Los últimos. ok, ¿listo? Esos dos últimos son los hijos de Zebedeo. Ajá. Ok, ahorita vamos a ver quién es la mamá. Porque aquí mismo en Mateo 27, 56 habla de que estaban entre ellas María Magdalena. ¿Ok? Y lo dice, María, la madre de Santiago y de José. O sea, Santiago y José son hijos de una María. Pero vamos a ver de cuál María. Santiago y José, Ajá. hijos de María. Y luego dice, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora sí, ya salió la mamá de Santiago y Juan, los que pusimos como hijos de Zebedeo, ¿verdad? Ahí estaba junto con María Magdalena, con María, madre de Santiago y de José, y dice, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿quién es? María, ¿qué? No, más ella no María. dice, No no dice- dice cómo no se dice llama. el nombre. Nomás dice que es la madre de los hijos de Zebedeo. Y antes menciona a María, madre de Santiago y Y José. José, esa es María, madre Ajá. de Santiago Y José. y José. Pero no es la Virgen No, María. no es la otra, es la otra María. Ajá. Porque en Juan 19, 25 a ver si no me equivoco. Sí, es Sí, sí, es esa. 25. ¿Sí es? Sí. En Juan 19, 25. Se lo escribieron como trabalenguas. ¿Listos? Sí. Dice, cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, o sea, la Virgen, ¿verdad? La Virgen María, con María, la hermana de su madre. O sea, María la Virgen tenía una hermana que se llamaba también María. A lo mejor una era María y la otra María Teresa, como yo. Entonces, esta María, O puede hermana, ser también, podía ser también prima. también, ajá, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Se llamaban hermanos a cualquier tipo de parentesco cercano o no. Pero esta María, hermana de la madre de Jesús, es la esposa de Cleofás más bien, ¿no? Es la esposa de Cleofás. Quiere decir que el papá de Santiago y José es Cleofás.
y que esta María, la que al principio dijimos, es la pariente de la Virgen María. Ahí dice hermana, pero igual podemos deducir que puede ser prima. O hasta tía. Ajá. Entonces es una pariente de la Virgen María. Entonces estamos ahorita todavía con Santiago y José, hijos de Zebedeo. Santiago y Juan. O ya pasaron. No, Ya pasamos. No. Ya la mencionó a la madre de... Ahora Santiago y Juan. Ajá. Ah, bueno. Estamos con Santiago y José. No, Santiago y José. Santiago y Juan. Santiago y No, José. José. Lo voy a repetir. Dice, cerca de la cruz Ah. de Jesús estaba su madre, Ajá. o sea, la Virgen María. O José. Y dice, estaba con María, la hermana de su madre. Sí. Y esta María, la tía, diríamos, de Jesús, es esposa de Cleofás. ¿Ok? Entonces, es el otro Santiago, el primero, y José son hijos de Cleofás, porque el Santiago y Juan son hijos de Zebedeo. Nomás nos siguen quedando sin saber de dónde vienen los dos de en medio. Judas y Simón. Judas y Ajá. Simón. Como algo adicional, maestra, Sí. puede ser que diga Cleofás, pero en otras Biblias, dependiendo, dice de Alfeo. Ajá. Entonces, cuando encuentren María la de Cleofás o María la de Alfeo, es exactamente la misma. Es la misma, la pariente de la Virgen María. ¿Ok? Y ella es la madre de Santiago y José. Cleofás o Alfeo, es cierto, tienes toda la razón, porque aquí así lo tengo. Judas y Simón. Falta Judas y Simón. Y esto está en Juan 19:25. ¿Ok? Inclusive aquí, cuando hablábamos de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y que ya donde menciona a su madre, es en Mateo 27:56. Que ya lo mencionamos, lo leímos hace ratito, que dice, entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que no supimos cómo se llama, pero sabemos que es la madre de los hijos de Zebedeo. Solo nos falta por descubrir el origen de Judas y Simón. ¿Ok? No se ha enredado nadie porque yo cuando estaba estudiando esto No. me enredé totalmente. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, nos vamos a Judas 1:1. Vamos a ver de dónde viene Judas. Judas está después de los Filipenses, creo. Antes del Apocalipsis, parece. Creo. Así es. Después de la segunda de Pedro. No, después de la tercera de Juan. Después de la tercera. Es, bueno, deben estar en el mismo orden, no importa que... En la latinoamericana está después de la segunda de Pedro. Ah, ok, entonces acá en la de Jerusalén está después de la tercera de Juan. Judas, ¿qué dije? Uno. Judas 1:1. Segunda de Pedro. Aquí está Judas. ¿Alguien lo quiere leer? Judas, adelante. Yo ya leí. Adelante. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Hasta ahí. Ok, entonces aquí Judas se está presentando a sí mismo como un servidor de Jesucristo, no como un hermano de Jesús. Se está presentando como un servidor. Porque fíjate, sin embargo se hace la aclaración de que es hermano de Santiago. Entonces, si hubiera sido hermano de Jesús, también hubiera dicho hermano de Jesucristo y Santiago, pero lo separó. Entonces, si se está presentando a sí mismo como servidor de Cristo y como hermano de Santiago, pues no es hermano de Jesús, por lo tanto no es hijo de María. No sabemos de quién es hijo, pero de María no es. Ahorita vamos a ver de quién es hijo. ¿De quién viene siendo hijo Judas?
Pues de Santiago, el hijo de Zebedeo. De Santiago, el hijo de Zebedeo, ¿mencionaste? Judas es hermano de Santiago, aquí lo está diciendo. Ah, ok. Ok. Entonces quiere decir, si es hermano de Santiago, del Santiago número 2, Sí. pues es hijo de Zebedeo. Y ya nada más nos queda saber Hijo de de dónde viene Simón. O sea, Hasta aquí Judas todo. era hijo de Zebedeo también. Ujú. Aquí lo menciona el mismo Judas, que es hermano de Santiago. Entonces ya nada más nos falta por ver de dónde viene Simón, ¿verdad? Hasta aquí todos vamos bien. ¿Alguien tiene dudas? Sí. Ok, entonces nos vamos a Marcos 3:18. Ya enriqueció más el tema, ¿eh? ¿Sí? Sí. Qué bueno. Ah, Eso es todo estupendo. Marcos 3:18. No, es 16, ¿verdad? 18. ¿Sí es 18? O 16, creo que lo anoté mal. 18. Sí, es el 16, del 16 al 18. Es que estaba en Marcos. Sí, está bien, es que estaba en Marcos 4. Marcos 3. 18. De hecho, si empezamos desde el 16, menciona a los 12. Aquí menciona a los 12 apóstoles de Jesús. ¿Alguien quiere leer? Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Simón el cananeo. Si Simón fuera hijo carnal de Jesús, o sea, hijo de la Virgen María, pues no sería de Cananea, porque a Jesús todos lo llamaban el Nazareno o el Galileo, ¿verdad? Jesús era de Galilea. Entonces, si Simón es de una ciudad diferente a Jesús, o sea, no viene de donde mismo que Jesús, él es de Cananea, no suena lo que... No es pero él, Simón es hijo de Cleofas. Sí, Simón, no, el que menciona que es hijo... El primero, mencionó dos Simón, ¿verdad? No, No, nada más está hablando de Santiago, el hijo de Cleofas. Dice, de hecho dice de Alfeo, que es lo que nos mencionaba sí, Carlos. porque decía Alfeo, pero es Cleofas, ¿no? Ajá, es Cleofas, ajá. Es que es el primer Santiago. Ok, pero es Santiago. Ajá. A él se está refiriendo. Y ya, aquí por último, pues ya nada más nos faltaba saber de dónde venía Simón. No supimos quién es su mamá. Pero Pero- Simón el cananeo, o sea, él Ajá.
Él es de Cananea, pero pues ya aquí como por eliminación, ¿no? O sea, si no es Maestra, no es de Cananea, es de Canaán. Ah, perdón. Ahí ¿Qué? está. Canaán. Canaán. De Canaán. Oh, Canaán. Sí, Cananea es aquí en O sea que si Ahí fue- es cierto. Sonora. le pueden decir cananeo, le decían a él el cananeo. El cananeo. Sí, Porque era de así lo Canaán. menciona. Y yo ya lo mandé a Sonora. Cuando Ok. se vino para acá el calorcito. Cuando le decían, ¿cómo? O sea, es de Canaán, pero ¿cómo le decían? Cananeo. Cananeo. El Ok, cananeo. Cananeo. Sí. Porque era de Canaán. Es que se acuerdan que en la otra clase Carlos nos explicó que antes se usaba así como decir, por ejemplo, Carlos de Tijuana. Sí, como María de Magdala, Ajá. que es la Magdalena. Sí. Ok, Simón el Cananeo. Así es. Entonces, si es de Canaán, de Cananea, dije yo hace rato. Si es de Canaán, pues no es de Galilea. Por lo tanto, no tiene, pues, como lógica que sea hijo de María. O sea que si fuera hijo de María, diría sí. Simón de Nazaret. Ujú. Ajá. Así. Así como llamaban a dice, Jesús, el Nazareno, el Galileo, a él también lo llamarían igual. Entonces ya como por eliminación lo venimos descartando como hijo de María. Así es. Y ya quedaron descartados los 6 supuestos hermanos Estos carnales de Jesús. eran los que se mencionaron en las primeras citas bíblicas, ¿no? Ajá, así es. Y ya como para concluir, refiriéndonos a la Virgen, ¿por qué la Virgen es especial? Porque nuestros hermanos separados también, pues ellos con cierta frecuencia mencionan pues que la Virgen es una mujer como cualquier otra. Pues que tuvo a Jesús, pero nada más, o sea, para ellos inclusive ni siquiera es virgen antes y después del parto como lo es para nosotros. Entonces, aquí para todavía que quede como un poco más claro esto de la Virgen, pues nos vamos a que desde antes de la venida de Jesús ya se había profetizado, ¿verdad? Que Jesús nacería de una virgen. Y esto es en Isaías 7:14. No lo encuentro. Isaías. Isaías, ¿qué perdón no es? 7:14. ¿Ya lo encontraste? Ya casi. ¿Ya? ¿Qué dice? El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel. Dios con nosotros. Ok, entonces aquí dice que la Virgen, ¿verdad? La joven concebirá y dará a luz un hijo. No dice uno de los hijos o dice un hijo. Y lo llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahí también ya nos está diciendo Dios con nosotros, o sea, es el Hijo de Dios, no el hijo de José, es el Hijo de Dios. Y ya también desde ahí nos está diciendo, pues si ella es quien nos va a traer al Hijo de Dios, ¿cómo puede ser una mujer como cualquier otra? No puede ser. Todo esto se cumple en Mateo 1:22. Ahí está.
El 22. El puro 22, ¿no? Bueno, no, está bien. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así es, se cumple la profecía, ¿no? Qué profecía. Lo que había dicho Isaías. Así es. Y Quisiera agregar Claro. una cita bíblica más. Sí. En Juan 19, Ujú. 26 al 27. Ok, Juan 19. Del 27. 19, 26, 27. Bueno, ¿Alguien quiere leerla? Sí. No veo eso. la voy a anotar. 19, Juan 19, 26. Ajá, del 26 al 27. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y después, aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Aquí podemos ver cuando Jesús estaba en la cruz que le encargó a Juan el cuidado de su madre. Si Jesús hubiera tenido hermanos de sangre, ellos se habrían encargado de cuidarla y no le hubieran encomendado a Jesús. Así es, y también nos comprueba una vez más que Juan no es hijo carnal de María porque tendría que decirle, he aquí a tu madre, ni modo que no supiera, Ujú. ¿verdad? Porque Exacto. tendría que mencionarlo así. Así es. Y en Lucas 1:42 Lucas. Ajá, 1:42. Dice, y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Si eso no hace a María especial, porque todavía antes de ahí, en el versículo anterior dice, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo, o sea, ni siquiera es algo que saliera de la misma Isabel. Esto venía porque ella, el Espíritu Santo habló a través de ella, diciendo que bendita eres tú entre todas las mujeres. Por eso es que María no es igual a todas, por eso es que María no es como cualquier mujer. Y todavía finalizando con la cita bíblica que nos decía aquí Yajaira. Sí, Yajaira. Dice, pues cuando ya en los pies de la cruz Jesús le entrega a María a Juan, no solamente se la está entregando a Juan, es algo como simbólico, nos la está entregando a todos, nos la está entregando a todos como madre, ¿verdad? Y nos da a María como madre de todos nosotros los que creemos, ¿no? Todos los creyentes. Eso se comprueba con Apocalipsis 12:17. Es Apocalipsis 12:17. Ahí se comprueba eso que está diciendo con esa cita bíblica. Apocalipsis 12. 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Esos son los hijos de María, así es.
o sea, todos los que observan los mandamientos del Señor. Así es. Como ya había dicho Jesús en otra parte, estos son mis hermanos. Mis hermanos. El que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, Mi hermano. mi hermana y mi madre. Nada más, maestra, aquí tengo una duda, A ver. porque exigiría por aquí que investigar diferentes fuentes, lo podemos hacer ahorita. Sí. De los 4 que se mencionan, ya sea en Marcos 6.3 o en Mateo 13.55-56, que es un paralelo, pero usted mencionó Marcos 6.3, Santiago, José, Simón y Judas. Ya sabemos que María, la de Cleofás o la de Alfeo, era la madre de Santiago y José. de Santiago y José. Y nos quedaban, déjenme ver cómo tengo aquí, de Quedaban Santiago y Judas José. y Simón. Ajá. Y ahorita que en la carta de Judas 1.1 Ujú, menciona que Judas, hermano de Santiago. ujú. Dígame si escuché mal. Usted dijo que, ¿de qué Santiago? ¿Santiago el mayor o el menor? ¿Santiago el de Zebedeo? Santiago el de Zebedeo. Ok, aquí es El donde segundo- tengo la es el duda. segundo, ¿no? Aquí es donde tengo la duda. Lo que yo he investigado A ver. ahí es de que era hermano de Santiago el menor, El de Alfeo. el de Alfeo. Ajá. Porque recordemos que hay 2 Santiagos. Digo, ahorita lo podemos, si alguien me quiere ayudar, nada más ponerle ahí Judas, hermano de Santiago o algo así en el Google. Yo aquí tengo el sitio de catholic.net y eso tengo entendido que se refiere a Santiago el menor, el que Sí. después por él se va a llamar la ciudad de España Santiago de Compostela, porque si no estaríamos diciendo que Judas, es Judas Tadeo, obviamente no Iscariote, Judas Ajá. Tadeo, sería hermano de Santiago el mayor, entonces también sería de Juan el evangelista y también sería hijo de Zebedeo. Y la tradición, lo que hasta donde yo tengo entendido, es de que es hermano, cuando dice Judas, hermano de Santiago, se está refiriendo a Santiago el menor, El de Alfeo. el de Alfeo, El de Alfeo. exactamente, Hermano de tal Santiago, manera el menor. que entonces María la de Cleofás sería también madre de Judas y de Santiago. Tienes razón, porque aquí dice, ya lo googleé, dice, hermano de Santiago el menor y primo hermano de Jesús de Nazaret. Entonces es hijo de Cleofás y María, la pariente de la Virgen. Así es, entonces aquí estaríamos armando que los 4 apóstoles, bueno, también ahí aclarando, Santiago y Judas serían de los 2 apóstoles, Santiago el menor y Judas Tadeo, y dice José y Simón, estamos hablando que los 4 serían hijos de María, la de Cleofás o la de Alfeo. Entonces los 4 son hermanos y los 4 serían primos hermanos de Jesús, Serían Santiago, José, Simón y Judas. Simón el cananeo también. Eso sí no sabría, no sé si se refiere a Simón porque también se llamaba Simón el Celota o algo así. Menciona a los Simón. Ajá. Ah, no, sí, Simón, el que se llamará Pedro, definitivamente él no es. De Simón el Cananeo ahí sí desconozco. Bueno, Ajá. yo lo que hago ahí, para no meterme en enredos, yo ya encontré todos ahí. De dónde son, no sé de quién sea, pero ya, no son hijos. No, sí, pero sí es importante aclarar que no es hermano, Judas Tadeo no es hermano de Santiago De el Santiago Mayor, el el hermano de Mayor, Juan es- el Evangelista. Es el Sí, no es Es bueno aclarar. de María la de Cleofás. Santiago el Pero menor. como yo no Por eso, descubrí eso, el- dije, pues no me interesa lo demás, que el cabo no es hijo este de Judas María. no es del Zebedeo, es del Cleofás. Ujú. ¿Es el que dice? Ajá. Y ahorita la maestra incluso lo está incluyendo ahí, pero digo, sí es bueno Ok, Ver la todo, información más todo. precisa, sí. sí, perfecto. Entonces, Entonces Santiago, José y Judas, son hijos de, son hijos de Cleofás. De Cleofás. de Cleofás o Alfeo, O Alfeo. Ajá. y María, la que es pariente de la Alfeo. Virgen. Son primos de Jesús, Ajá. supuestamente. Sí, lo que pasa es que era el segundo Santiago. Hijos de María. Estaba diciendo. De María, la hermana de la Virgen María. Hermana de la Virgen María. Sí. Así es. Le tachamos Le la quitamos la flechita flechita para nomás de Santiago. y la segundo, mandamos al lado izquierdo. Y se lo, ajá, muy bien, muy bien. Muy bien. Y ya para concluir con lo de la Virgen, pues una vez que nosotros como creyentes recibimos a María como nuestra madre, ¿verdad? Igual
que como lo hizo Juan, pues nos volvemos, ay, qué bonitos, Sí. nos volvemos miembros de una familia espiritual. A ver, déjame ver. Los dibujos bien bonitos. Nosotros hicimos acá No, niños de la ya, tierra. Así los dibujé. Aquí Sí, está. mira. Eso es Ahí creatividad. está más bonito. Adán dijo que eran niños de la tierra. Y... Son niños delanteros que dibujé aquí. Los que dibujó. Ah, también. No, Adán, los que dibujó Adán. Mira, A ver, niños de la No, tierra. pues ya sí fue Mira un los que desastre, dibujé ya. yo. ¿Quién es? A ver, Adán, tus niños de la tierra. ¿Cuál dibujó usted? Iguales. Igual, A yo ver. también. Sí, Lo pero- ponemos acá. Pues yo te los empecé a copiar a ti, de haber sabido, pues se los copié a él. De haber sabido le hubiéramos encargado que los dibujara. Así que nos hiciera copias. Sí. Bueno, nos haces copias para el otro sábado. Sí. No las traes. Bien, bueno, entonces ya aquí terminamos, ya se nos pasaron 5 minutitos. Ok. Entonces terminamos. ¿Tienen alguna otra cosa que ya para cerrar? ¿Alguna duda? No, nada No, más. yo me había quedado con esa duda también de lo que mencionó Carlos. Yo la verdad no me acuerdo dónde lo saqué como hijo de Zebedeo. Lo No, tengo que pasa anotado. es que lo que pasa es que en vez de mencionar bueno, yo lo puse como segundo, el Santiago puso Santiago y luego el otro Santiago lo puso como segundo Santiago. Pero ya tú lo mencionas como el menor y el otro la El Biblia, mayor es el que va a ser ¿cómo el lo obispo de menciona? Jerusalén. La Biblia y lo el menciona menor mayor. es, ¿vale? Bueno, menor y mayor. ¿Y por qué le Entonces, dice menor y menor mayor. y mayor? Por la edad nada más. Entonces, entonces hay que ponerle Entonces- el menor y el mayor. Ajá. ¿verdad? Santiago el mayor fue... Entonces Santiago, El hermano de Juan. El mayor es el evangelista, Zebedeo. que llegó a ser el obispo de Jerusalén. el mayor es del Zebedeo. El mayor, el Santiago el mayor Era Zebedeo. Era Zebedeo. Era el de Zebedeo. El El Santiago segundo, el pues, menor es el de María, la de Cleofás, primo hermano de Jesús, hermano de José, Sí, hermano de y Simón hermano de y hermano de Judas Judas. Tadeo. o sea que están al revés, pues. El Santiago primero es el menor y el Santiago segundo es el mayor. Pues Que no tiene nada que ver ese Simón con el de Simón de Cananeo, ¿verdad? Bueno, no, Santiago no hijo de menciona, Cleofás ahí es no, el no menor. sabemos si realmente Ok, sea. sí, porque- Ajá, porque El de tanto Cleofás sí. o Alfeo es el menor y Santiago, el de Zebedeo, es el mayor. Así es. Nada más para complementar ya un comentario final rápido de 30 segundos. Se llamaba primogénito. Cuando se decía es el hijo primogénito de María o de alguien, no es para determinar si realmente eran más hermanos o no. Es que para la tradición judía, el primer hijo estaba consagrado al servicio de Dios. Por eso es importante decir el primero, el primogénito, y eso está en Éxodo 13:8. Dice Dios, el primer hijo me lo vas a consagrar. Independientemente si era el hijo único, si era el de 4, el de 5, el de 6, el de 10 hermanos, el primogénito me lo vas a consagrar. Entonces, por eso se hace hincapié el primogénito de tal persona. No decía si era hijo único, si era más hermanos. ¿Por qué? Porque el primero quedaba consagrado a Dios. Por eso era importante el ¿En mencionarlo. dónde habla de eso Génesis? ¿Qué? No, Éxodo 13:8. ¿Éxodo qué? 13:8. Ahí dice que todo primogénito deberá quedar consagrado a Dios. Por eso era importante la palabra primogénito. No porque es que es el primero de varios, no. Ah, ok. El primero, digamos, en lugar de irse Consagrado para a abajo, Dios. era para arriba. Es el primero porque no tiene más hijos. O no había tenido en su momento más hijos. Ese queda consagrado a Dios. Independientemente si era el 1 o de 4, el primero de 4, es el primogénito. ¿Es el primero haya más o no? O haya menos. Exactamente. Haya menos o no haya nada. Bien, entonces aquí terminamos. Gracias, profesora. Oye, y así ya lo puede compartir allá también. Así es. Ni modo que no, porque ya lo enriqueció más. Sí, muchas felicidades, Sí. profesora. Gracias. Gracias. Sí, gracias. A ustedes.